Filosofía en tiempos de no filosofía Parques. Bienvenidos al episodio 19, Filosofía Islámica y en la Edad Media y más allá. Vamos a hablar ahora de cómo la filosofía islámica ha florecido en el siglo XIII al siglo XV, donde tuvo una profunda influencia en el desarrollo del pensamiento occidental durante la Edad Media. También Europa estaba pasando por una transición entre el escolasticismo y la filosofía natural, la filosofía de la ciencia. Y uno de los primeros y más importantes logros de la filosofía islámica fue la preservación de textos griegos clásicos, especialmente Aristóteles, Platón y otros filósofos helenísticos. A partir del siglo XIII, durante el califato abasí, se estableció la famosa Casa de Sabiduría de Bagdad, donde se tradujeron al árabe obras fundamentales de la filosofía, la ciencia y las matemáticas. Estos textos no fueron conservados, sino que también comentaron y ampliaron por filósofos islámicos las páginas, lo que permitió que el conocimiento griego llegara a Europa, especialmente a través de la península ibérica por Cilicia, donde los textos árabes fueron traducidos al latín en el siglo XII y XIII. El latín era un idioma muy importante en Europa, era el idioma más destacado porque la iglesia lo utilizaba para las misas, para la interpretación de los textos y demás. Entonces la filosofía islámica no fue monolítica, sino que desarrolló diversas corrientes que a la vez influyeron en el pensamiento occidental, como por ejemplo la filosofía peripatética islámica. Esta filosofía peripatética es de Averroes, donde igual que filósofos como Al-Farabi y Avicena adoptaron las enseñanzas de Aristóteles, que se llama averroísmo, porque Averroes fue el último de este legado peripatético, donde adoptaron las ideas de Aristóteles e integraron con la teología islámica. Avicena, por ejemplo, desarrolló una visión filosófica que intentaba armonizar la filosofía aristotélica con la doctrina del Islam, particularmente sobre la naturaleza del alma, la metafísica y la lógica. Averroes, por su lado, escribió comentarios y textos exhaustivos fidedignos a Aristóteles, que tuvieron un gran impacto en la influencia de pensadores europeos, especialmente en los escolásticos. Y también otra corriente que nació de la filosofía islámica fue la filosofía mística o sufismo. En paralelo con el sufismo, las dimensiones islámicas del Islam tradujeron pero a nivel espiritual en la Edad Media, como por ejemplo Al-Ghazali y Al-Arabi desarrollaron ideas sobre la relación entre Dios, alma y cosmos que resonaron con ideas místicas cristianas, particularmente en los pensadores como el maestro Eckhart y John Scotus Erigena. Eckhart habla de que Dios se encuentra en la búsqueda de la contemplación, pero esta contemplación tiene relación con la unión con Dios. Buscaba la unión con Dios, cosa que era, pero a nivel individual, entonces cosa que era muy criticado en su tiempo, el maestro Eckhart. Y todos estos filósofos místicos, estos filósofos que hablaron de Dios, estudiaron a Dios, fueron influenciados por Al-Ghazali y Al-Arabi. También tenemos que hablar de la filosofía racionalista y la ciencia, ¿no? Filósofos y científicos islámicos como Al-Razi o Al-Biruni hicieron contribuciones fundamentales en las áreas como la medicina, la astrología, la óptica y las matemáticas, áreas que más tarde influyeron en el Renacimiento europeo. El impacto que tuvo en la filosofía medieval cristiana fue importante porque y crucial también para el surgimiento de la escolástica en Europa, particularmente a través de la obra de filósofos como Santo Tomás de Aquino, quien incorporó nuevas ideas de Avicena y Averroes en su propia síntesis entre fe y razón. Por ejemplo, adoptó la idea aristotélica del primer motor inmóvil de Aristóteles, donde Aquino, este pensador, que ya hablamos también, Tomás de Aquino, incorpora las ideas de Aristóteles, pero gracias a los textos y las traducciones que hizo Averroes y Avicena.
para argumentar sobre la existencia de Dios, una noción que había sido desarrollada por filósofos islámicos, pero no al Dios cristiano, sino al Dios del Islam. Además, los textos de Aristóteles, transmitidos a través de comentaristas árabes, fueron centrales para los escolásticos. De hecho, en muchos casos, los estudiantes de Aristóteles en Europa medieval dependían de las traducciones árabes en las interpretaciones de los pensadores islámicos, lo que subraya el papel de la filosofía islámica como puente crucial para el desarrollo clásico y la filosofía medieval en Europa. La filosofía islámica también estuvo estrechamente ligada a los avances de las ciencias, particularmente la matemática, la astronomía, la medicina y la química. Los pensadores islámicos no solo preservaron el legado científico griego, sino que realizaron importantes innovaciones y descubrimientos propios. La obra de matemáticos como Al-Khwarizmi, de quien proviene el término álgebra, y otros astrónomos como Al-Tusi influyeron en la revolución científica en Europa siglos después. Aunque la influencia de la filosofía islámica fue muy especial y notable en Europa, su legado perdura hasta el día de hoy, dado que los diálogos entre la filosofía islámica y la filosofía occidental continuaron siendo fructíferos durante el Renacimiento, y el conocimiento transmitido por filósofos islámicos sigue siendo muy importante como patrimonio intelectual a nivel global, porque como mencionamos antes, ellos fueron los primeros y estaban estudiando durante años a Aristóteles y Platón, y desarrollaron gracias a eso un pensamiento en diferentes áreas como la mística, la ciencia, la ética y la relación entre razón y fe, que los europeos adoptaron eso y las llevaron a su contexto, y en ese contexto se expandieron, y hoy en día vemos cómo es este conocimiento sobre la democracia, república, todas las ideas griegas sobre el mundo actual en el que vivimos. En la edad moderna, en el auge de la ciencia experimental y la filosofía, en el pensamiento ilustrado, algunas ideas provienen de las filosofías islámicas, particularmente aquellas relacionadas con la lógica, la ética, la cosmología. Estos continuaron alimentando debates filosóficos, donde la influencia islámica también fue fundamental para el desarrollo de la ciencia moderna, especialmente en áreas como la óptica, la matemática y la medicina. La filosofía islámica tuvo un impacto crucial en el desarrollo del pensamiento medieval europeo. Por ejemplo, en la influencia que tuvo en Europa se da con la transmisión del conocimiento griego a Europa, donde los centros de traducción en el mundo islámico eran por ejemplo, la casa de Bandag, fundada en el siglo VIII, recopiló todos los textos y los tradujo, y fue uno de los centros clave para que se tradujeran el árabe de textos científicos y filosóficos griegos. Incluso habían libros indios y libros de Persia, y Avicenna, como Averroes, Avicenna transpusieron, sincretizaron todos estos conocimientos. Esto influyó con obras fundamentales, ¿no? Por ejemplo, Aristóteles y Platón fueron incluso Euclides y Ptolomeo, ¿no? Que ya se veía como ellos también tenían una influencia importante en la filosofía antigua. Y estos filósofos islámicos como Al-Farabi, Avicenna, Averroes no solo tradujeron esas obras, sino que también interpretaron y la desarrollaron, y buscaron vacíos en las ideas aristotélicas, buscaron objeciones y crearon una base filosófica sobre la que los pensadores europeos construyeran posteriormente su propio pensamiento. Y así dividieron entre los racionalistas y los empiristas, ¿no? Los alemanes racionalistas y los empiristas ingleses, y así hasta el día de hoy. Y a través de las traducciones y los comentarios realistas por pensadores islámicos, gran parte de la filosofía griega llegó a Europa medieval, donde los textos árabes fueron traducidos al latín en los centros de traducción de España y Cilicia durante el siglo XII y XIII, especialmente en las escuelas de Toledo y Palermo, donde los filósofos como Juan de Sevilla, Gerardo Cremana y Domenico Guntisalvo desempeñaron un papel crucial en esta transposición. Otra de las cosas que no se le reconoce a la filosofía islámica a los islámicos es que la creación y el desarrollo de las matemáticas y la álgebra, uno de los mayores legados en la filosofía islámica,
en Europa fue el desarrollo de las matemáticas con al-Khwarizmi, un matemático persa que desarrolló un sistema de álgebra que más tarde sería conocido en Occidente como álgebra, o en árabe al-Jabr, al-J-A-B-R. Bien, y su obra Al-Kitab al-Mukhtasar fi Hisat al-Jabr wal-Muqabala fue traducida al latín y tuvo influencia duradera en la matemática medieval y renacentista. La álgebra es... Muchos se creen que Baldor, ¿no? Baldor desarrolla la tabla de Baldor, pero gracias a al-Khwarizmi se crea este término propiamente dicho del álgebra. Y es interesante cómo la matemática es algo que está más allá de mi interpretación subjetiva, ¿no? Sino que es algo que ya está fijo, predado. Es como las ideas de Kant, ¿no? Kant menciona que hay 3 ideas innatas a priori en el hombre que condicionan todo. Por ejemplo, la idea de Dios, la idea de inmortalidad y la idea de libertad. Menciona Kant que estos son anhelos del alma, de la mente, que siempre están presentes en la razón y que la razón impone, pero la razón no puede hablar de eso. La razón se cuestiona sobre estas ideas sin ningún motivo, pero no puede hablar de eso porque no tiene experiencia sensible de eso. Y eso es, estas ideas innatas son cruciales, son interesantes y son parecidas a las matemáticas. Las matemáticas 2 más 2 acá en China, donde sea, es 4, pero ese 4 es algo universal, esa respuesta, ¿no? Esa condición matemática. Pero ¿qué pasaría si de un día al otro creamos la moda de que 2 más 2 es 5? Y se pone de moda todo eso. Y nos olvidamos que se puso de moda una vez y seguimos diciendo que 2 más 2 es 5, entonces cambiaría la estructura de nuestro pensamiento. Y eso es muy, muy curioso, ¿no? Cómo se forma la estructura del pensamiento a través de condiciones previas que ya hemos aprendido tenido. Muy bien. También los filósofos islámicos adoptaron la astronomía y la óptica. En el campo de la astronomía, científicos como Al-Battani y Al-Tusi realizaron importantes avances que fueron adoptados por astrónomos europeos. Al-Battani, por ejemplo, mejoró los cálculos de la posición de los planetas y la duración del año, influyendo la filosofía astronómica medieval. En la óptica, por ejemplo, tenemos a Al-Hazen, donde dejó una marca significativa en el estudio sobre la luz, la visión y la refracción, que fueron fundamentales para el desarrollo posterior de la óptica en Europa. Hay que comprender que en este tiempo no había tecnología y era algo muy asombroso el juego de la luz, ¿no? La luz, cómo refractaba en el agua, cómo salía el arco iris, qué colores se podían ver, etcétera. Muy, muy interesante. Y los planetas también, era una sociedad muy diferente a la actual, ¿no? La actual estamos con full pantallas y concentrados o distraídos y no vemos el mundo exterior, pero en ese tiempo se tenía esta noción del mundo exterior como forma de conocimiento perenne y también muy, muy curiosa. Los fenómenos de la naturaleza son muy curiosos algunos. Bien, en la filosofía islámica y el mundo judío, ¿no? La cultura árabe y el mundo judío, este pensamiento judío medieval, como la filosofía islámica también ha jugado un papel crucial en el desarrollo del pensamiento judío medieval, especialmente con filósofos como Maimónides, quien integró las ideas de Avicena y Averroes en su propia interpretación de la filosofía y la teología judía. En su obra, Guía de los Perplejos, Maimónides intentó reconciliar la filosofía aristotélica con la religión judía, pues un esfuerzo que reflejaba la profunda influencia de la filosofía islámica en la península ibérica, donde los judíos y musulmanes y cristianos convivieron y compartieron ideas.
En el mundo árabe y persa, la filosofía islámica continuó desarrollándose en diversas direcciones con la incorporación a los elementos de la filosofía griega, india y persa, donde filósofos como Al-Sina, Al-Farabi, Al-Arabi y Mulla Sadra desarrollaron complejas teorías sobre la metafísica. Y en esta metafísica, la epistemología y la teología, muchas de las cuales fueron relevantes para el pensamiento islámico contemporáneo, donde la influencia de estos filósofos también fue significativa en el pensamiento místico y teológico del sufismo, que ya hablamos de esta corriente que se extendió a través de las diversas culturas musulmanas, que sigue siendo hoy parte vital de su tradición islámica. Esta parte metafísica de las teorías que desarrollaron por griega, Persia e India son fundamentales, ¿no? Y vamos a hablar un poco de eso. Vamos a hablar un poco de eso. Sí. Eh, la, la, la metafísica moderna sobre el Islam, esta metafísica que tiene Isina, Al-Farabi y Mullah Sadra, tuvieron un legado importante porque nos habla de que primero la obra de Ibn o conocido como Avicena también, nos muestra un ser necesario y un ser contingente, ¿no? El ser necesario es Dios y el ser contingente es el mundo, pero todas estas son criaturas, están dentro del universo, están dentro de este ser necesario. Y nos habla de la jerarquía a Avicena, como ya hablamos, donde establece una jerarquía, ¿no?, de seres que salen del ser necesario, que están más cerca del ser necesario y llegan hasta acá. Y sostiene que el alma humana es inmortal y que se separa del cuerpo tras la muerte, y su visión del alma era filosóficamente sofisticada al sostener que el alma tiene una existencia independiente. Y en esta metafísica de un alma independiente se toma esa herencia de Avicena y se lleva al mundo cristiano para decir que el alma es independiente a otras almas. Pero llegan filósofos posteriores como el maestro Eckhart, como hablamos antes también, donde menciona que solo existe un alma, no existe cuando se muere, no existe un alma individual que va a ciertos niveles, sino que se une con Dios mismo. Y eso ha sido fundamental. También tenemos al Farabi, él en esta metafísica ha hecho el principio de la emanación, ¿no? Estudia el principio de la emanación, nos cuenta cómo, y para eso adopta la idea neoplatónica del mundo, según lo cual todo emana desde el uno, y Al-Farabi concibió el cosmos como una jerarquía en la que el primer motor inmóvil es Dios. Este principio se derivan los cielos y finalmente la materia como manifestación densa. Al-Farabi, por otro lado, ha desarrollado la idea de que todo existe una manifestación de la esencia divina. Según esta visión, Dios es el único ser real y todo lo demás es simplemente una manifestación o aparición de su ser. Este concepto está relacionado con la idea de multiplicidad del mundo y no es más que una manifestación de la unidad de Dios. En esto tenemos que tener en cuenta que la unidad del ser nos habla Al-Arabi, que como el maestro Eckhart, que todo está unido, es uno solo, pero hay un cierto tipo de contraposición, la realidad con otra realidad. Pero siempre adoptaron esa concepción, bueno, él ha adoptado la concepción de hegemonía de la realidad, o sea que todo es uniforme, que la realidad no está puramente en cosas independientes, sino que es una red de relaciones que solo puede entenderse en su totalidad a través de una contemplación mística y la experiencia directa de lo divino. Pero en esto se menciona que en esta interrelación donde todo está unido, eso nos invitaría a reflexionar en las teorías modernas sobre las supercuerdas, ¿no? Las supercuerdas nos mencionan que en el observador modifica lo observado, y también que los fotones, por más que estén al otro lado del universo, reaccionan a las mismas, por ejemplo,
si se mueve una molécula al otro lado del universo, va a haber otra molécula al otro lado del universo que también se va a mover. Esto es la superposición donde todo está y no está a la misma vez. Y en la física cuántica se tiene esta visión, ¿no? de complejidad en los fenómenos naturales. Y con lo que nosotros conocemos ahora como esta mecánica cuántica, Al-Farabi desarrollaba teorías sobre que Dios es el ser único, y al ser el ser único, todo lo demás simplemente es una manifestación o aparición de su ser, y por ello todo está conectado. Y tenían esta abstracción diferente de que todo estaría conectado, pero ya no a nivel más científico, con el experimento de la rendija, el gato de Schrödinger y demás, sino que ya con un conocimiento racional, ¿no? Que con la experiencia directa de lo divino podemos comprender eso. Y eso ha sido, creo, una de las tradiciones, ni siquiera de los islámicos, hablamos ya de Platón, hablamos de los griegos, hablamos incluso de los egipcios, ¿no? Que ven esta unidad de Dios y la unión con Él y forma directa de contemplación mística que revela cosas al hombre. Y siempre en todas las culturas estaba esta revelación de lo divino, o esta experiencia directa con lo divino. Bien, Mula Satra, por otro lado, también en su metafísica nos habla de que la existencia es el principio fundamental de la realidad, no la esencia. Y aquí ya filósofos más posteriores toman esto, ¿no? Como el existencialismo, el nihilismo y demás. A diferencia de su visión aristotélica, donde la esencia precede a la existencia, Mula Satra sostiene que la existencia es lo que determina el lugar de la esencia, ¿no? Porque los existencialistas mencionan que la existencia precede a la esencia, pero esto ya lo decía Mula Satra. Y sostiene que la existencia es lo que da lugar a la esencia, lo que implica que todo ser es un proceso de manifestación. Donde Mula Satra también desarrolló la idea de la materia no estática, sino que está en constante cambio y transformación. Esta visión está en consonancia con la concepción del universo como un lugar en el que la existencia se despliega de la materia dinámica, de manera esta materia va cambiando de forma dinámica y de acuerdo a la existencia. Y esto es lo que diría Einstein más adelante, ¿no? La materia no se destruye, sino que se transforma. Pero se transforma gracias a la existencia. Pero la existencia no se tiene que ver como algo individual, como algo propio de una persona, sino la existencia se ve acá como algo perenne y no transitorio, algo que siempre está. Y es algo también que se relaciona con la filosofía de Kant, ¿no? Y el tiempo. Kant menciona que el tiempo no pasa, el tiempo es permanente y no transitorio. Lo transitorio es las cosas existentes del mundo. Y eso ha sido clave también para el desarrollo de la teoría de Einstein y la relatividad del tiempo. Eso es muy curioso, ¿no? Ya pensadores como Mula Satra hablaban de esto. Y también Mula Satra introduce la idea de la existencia como carácter trascendental. La existencia tiene un carácter trascendental que ya está supeditada a una permanencia y no transitoriedad, y que la evolución del ser es una manifestación de la cercanía de todo a Dios. En este sentido, la espiritualidad y el perfeccionalismo moral están vinculados al proceso de aproximación a la fuente de existencia que es Dios. Dios es la fuente que existe, y en esa existencia hay igual tenían como grados de más existente. Y como la existencia precede, bueno, la esencia, en este caso la existencia precede a la esencia, o sea, precede a la esencia como cosa, ¿no? Y como manifestación de alguna cosa,
la existencia de seres superiores que estaban en niveles, podían manifestar ciertas cosas en el mundo en niveles más anteriores a la fuente misma de la existencia, que sería Dios. Y esta metafísica es sumamente interesante y la más importante eh, en complejidad a los demás filósofos. La Satra fue realmente alguien muy curioso e interesante de estudiar al día de hoy. Bien, ahora vamos a hablar de qué podemos hablar. Ya mencionamos la ciencia, el sistema planetario, matemática, la medicina, el sufismo. Bien, vamos a hablar ahora sobre la persistencia y la lógica aristotélica y la epistemología islámica, ¿no? No hablamos mucho de esto. Uno de los legados más duraderos de la filosofía islámica es su interpretación de la lógica aristotélica y sus teorías sobre la epistemología. Filósofos islámicos como Al-Farabi, Avicena y Averroes fueron responsables de mantener y expandir, esa es la palabra, las obras de Aristóteles durante la Edad Media, y su enfoque sobre la lógica formal y la estructura del razonamiento continúan influyendo en la lógica moderna. La teoría del silogismo de Aristóteles, estudiada y sistematizada por los filósofos islámicos, sirvió como base de la lógica medieval, que luego fue adoptada y adaptada por pensadores como René Descartes, Baruch Spinoza. Y si bien la lógica moderna se ha diversificado, el enfoque analítico y estructurado de la lógica, particularmente en los campos de la lógica simbólica y la teoría de conjuntos, conserva elementos que tienen sus raíces en las interpretaciones islámicas. Los filósofos islámicos como Al-Batani y Al-Tusi y Al-Itank realizan avances clave en el estudio de la cosmología, la astronomía, la óptica, y es algo muy interesante cómo los filósofos, desde los islámicos hasta los egipcios, hablaron sobre la óptica. Ver es algo importante, porque cierra los ojos ahora y toca cualquier superficie. Esa superficie que estás tocando realmente existe o es algo que se transmite a través del tacto, de los sentidos, pero se transmite de una forma que no lo conoces. No puedes conocer ciertos aspectos que tocas. Pero al abrir los ojos ya tienes las categorías y conceptos de aquello. Al abrir los ojos ya tienes esta forma de pantalla, de categoría pantalla en general, celular igual, y tienes los conceptos de forma instantánea. Pero cuando no los tienes, estás tocando, y cuando estás tocando es difícil, no existen conceptos, existe el acto mismo de tocar, y ya el proceso de conceptualización viene después, cuando ya lo tocas en todas las formas. Pero cuando abres los ojos, la vista ya lo toca de forma directa, y por tocar de forma inmediata y directa repercute en un concepto para lo que estás tocando de forma muy, muy rápida. Y la óptica era esa forma de entender cómo la vista era importante, y los fenómenos de la óptica también eran curiosos, ¿no? Porque la luz es la que da cosas al mundo. La luz es la que le da forma, la luz es lo que lo hace cuadrado, la luz es lo que le da color, lo que diferencia las cosas de otras cosas por medio de los colores, por medio de las formas. Y esa fuente de luz hace que se refuerce con las categorías y los conceptos que le agregamos a las cosas y al mundo de forma inmediata. Pero si no hubiera esa luz, no podríamos hacer esas abstracciones de los conceptos que vemos. Y por eso la óptica era muy importante, y se desarrollaban también problemas ópticos como las lupas, también la teoría de los arcoíris, y porque en esta teoría de los arcoíris emanaban 7 colores que daban forma, o que daban, esos 7 colores daban diferencia en las cosas, ¿no? El negro, gracias a la luz, es diferente del blanco, pero ¿qué es realmente el verde o el azul o el rojo?
sino solo formas de la luz que alteran los bioquímicos de los ojos, que decía ciencia moderna, y que estos lo interpretan como azul, rojo, blanco y demás. Y parece que todos los filósofos islámicos, medievales, egipcios y todos los filósofos antiguos hablaron y se dieron cuenta de esto como parte importante de una epistemología incluso. Bien. En la Edad Media, la obra de Al-Battani fue crucial para el desarrollo de las teorías astronómicas posteriores, ¿no? Los movimientos, la movilidad de los planetas. Estos fueron, como filósofos Althussi, hablaron de forma precisa con cálculos sobre la movilidad de los planetas, gracias a la óptica, ¿no? Que hacía telescopios, y gracias a ello se podía estudiar también a los planetas. Y Copérnico y Kepler tomaron como base los textos de Althussi y Al-Battani como fuentes primordiales para el desarrollo de la ciencia, de la astronomía y la cosmología. Más bien, en la ciencia moderna, físicos como Isaac Newton y Albert Einstein han estado investigando sobre cuestiones de la creación y la naturaleza del espacio y tiempo, el universo, el origen del universo, temas que se abordan en algunos de los textos islámicos, muy interesantes. Bien, otro tema interesante es la filosofía de la teoría de la mente. Como vimos en capítulos anteriores, la teoría de la mente de Avicena sobre el alma humana, la conciencia y la relación entre el cuerpo y el espíritu influyó en la filosofía medieval y moderna. En su obra El libro de la curación, Avicena propuso una distinción entre los tres tipos de conocimiento: conocimiento intuitivo, conocimiento racional y conocimiento sensorial, lo cual sigue siendo relevante en los estudios contemporáneos sobre la mente y la cognición humana. Hay conocimiento intuitivo, como nos diría Kant, donde existen ciertas a priori en la mente que determinan la realidad misma de las cosas fenoménicas que vemos. Y no conocemos las cosas en sí mismas, sino conocemos los fenómenos de aquellas cosas como conocimiento. Entonces, Hegel viene y nos dice que no necesitamos alterar o investigar más como lo hizo Kant, sino que necesitamos una forma directa de acceder al mundo. Esta interacción que existe entre el que sería el yo, y el esto, que sería el objeto, el mundo, se da de forma directa y simple. En esa forma directa y simple está la teoría del conocimiento de Hegel. Pero cuando hablamos ahora de la teoría sobre la mente, la filosofía de la mente, podemos ver que nos hace nosotros racionales, ¿no? Nos hace racionales entender a Platón, entender a Aristóteles como lo haría una IA, o nos hace racionales la parte imaginativa. Pero esta parte imaginativa está relacionada con la parte intuitiva, pero la parte intuitiva no es algo racional, porque nos habla de la parte intuitiva de transposiciones, de conocer la verdad, pero de forma directa, precisa, sin intervención de la razón. Pero esta transposición directa de la verdad que queremos conocer se daría porque existe el intelecto agente, ¿no? Esta mente, que todos tenemos una mente, y que en las teorías de Jacobo Greenberg, fue un científico mexicano, un neurocientífico que estudió la visión remota en niños y experimentó con la visión remota, y sostuvo que la visión remota era necesaria para el desarrollo de las facultades humanas del hombre a nivel superior. Y también estudió a curanderos que
tenían este conocimiento más allá de lo racional, y esto se conectaba con capacidades humanas que aún no conocemos y que se estudia en la filosofía de la mente, en las neurociencias y sobre todo en la cognición humana, cómo conocemos aquellas cosas que supuestamente están más allá de la razón. Avicena también, con su teoría dualista de la separación entre cuerpo y espíritu, influyó en pensadores como René Descartes. Y como ustedes sabrán, René Descartes decía que lo que unía al alma y al cuerpo era la glándula pineal como puente, y en ese puente se residía la conexión con Dios. Era importante la glándula pineal, y muchos de los contemporáneos también hablan sobre el despertar de esta glándula pineal como tercer ojo, ¿no? Abrir el tercer ojo, abrir la conciencia, o sea, ser consciente de la interacción entre el cuerpo y el alma. Y al ser consciente de la interacción entre el cuerpo y el alma, se revelaba un conocimiento revelado. Y estudios sobre la conciencia también fueron importantes. Avicena y Averroes para el estudio de la conciencia, ¿no? La conciencia es algo sumamente interesante e importante, y creo que es el estudio de algo mucho más profundo. Sería una revolución copernicana el descubrir la conciencia. Y seguramente va a haber mucho trabajo para los filósofos de la mente. Bien, eso es todo el episodio de hoy. Si tienen alguna pregunta, voy a responder preguntas, y si no las tienen también, para acabar vamos a hablar de la filosofía política. Averroes, interesado por la justicia política y la gobernanza, defendió la visión de la justicia como un principio racional, en la que el gobernante debe actuar conforme a la razón y la moralidad, y algo que influyó en las teorías de la justicia actuales, ¿no? Con filósofos como Maquiavelo, John Locke, de que la idea de política debe basarse en principios morales y éticos, siguen siendo centrales en la filosofía moderna, en la filosofía política moderna, y en las discusiones sobre el gobierno democrático y los derechos civiles, que luego ya con filósofos como Ernesto Laclau nos hablarían de la creación de la identidad de las masas, pero una identidad que se da en un vacío, una significación del vacío, que ya son temas más profundos de la filosofía, que seguramente vamos a tocar. Ojalá toquemos esos temas, pero hasta el momento es lo que podemos hablar de estos filósofos islámicos. Gracias por escucharnos y nos vemos en el siguiente episodio. Puedes dejar tu comentario o preguntas sobre filósofos que quieras tratar, y nos vemos el día de mañana.